¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Panamá tras el resultado electoral, con otra notable invitada, Gilma Gloria Camargo, internacionalista y abogada de derechos humanos directamente desde Ciudad de Panamá. Gilma Gloria Camargo, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, señor Gestoso. Gracias por estar aquí. Gilma, tu lectura de los resultados electorales. Bueno, yo creo que demuestran el agotamiento del sistema electoral panameño, al igual que el sistema político y económico del país. Tenemos un presidente que ha sido elegido con menos del 34% de las personas que votaron y solamente votaron 77%. Y eso significa que no tiene un mandato claro y que la población no está convencida de que ese es el presidente que necesita el país, pero tampoco está convencida de que los otros candidatos son los presidentes, eran las personas adecuadas para llevar al país hacia adelante. Estamos en una crisis del sistema de la Asamblea Nacional, del órgano ejecutivo y de la economía, que está muy agravada por el despilfarro del pasado gobierno y por la situación económica mundial. Estamos hablando de que el presidente electo es José Raúl Mulino y algunos críticos dicen es el delfín del expresidente Martinelli. ¿Qué dices tú? Son amigos desde mucho tiempo. Es una estrategia que les funcionó, pero creo que es una estrategia que va a estar en duda dentro de las próximas semanas, porque el presidente Mulino tiene ahora la responsabilidad de aparentar ser independiente de Ricardo Martinelli y sin embargo lo necesita para tener algún control de la asamblea. Es un presidente que quiere aparentar ser una persona ética que trae la posibilidad de limpiar la corrupción y sin embargo está ahí con los votos adquiridos por medio de una persona condenada por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Así que tiene mucho que probar. Es una persona que tiene la imagen dentro del pueblo de ser agresiva y de derecha y que atacó al pueblo y que ahora habla de conciliación. Así que hay muchas incoherencias en su fundación, en su inicio como presidente, y hay mucha inestabilidad en el país como para decir hacia que él tiene la posibilidad de triunfar en este quinquenio. Si tú tuvieras que ponerlo en blanco y negro, ¿es un presidente que va a gobernar para el capital o va a gobernar para el pueblo? Definitivamente ha demostrado que va a gobernar para el capital. Llegó ahí con votos del pueblo, pero lo primero que hizo fue entrevistarse con la embajadora de Estados Unidos y luego con las asociaciones de los grandes empresarios del país. La única situación distinta que vimos durante la campaña fue que él no se presentó a ninguno de los debates presidenciales, no puso mucha atención a los programas televisivos que había donde se vincula con la población, con el pueblo, y que los votos los adquirió, pero que esa armonía con la población en general, de una persona que por su mismo carácter no es una persona cercana a que uno se sienta que puede acercarse fácilmente, lo pone en una situación difícil. Veamos qué tipo de asesores trae. Es todo un misterio quién lo va a asesorar ni quiénes van a ser miembros de su gabinete, y eso va a ayudar a definir mucho lo que puede suceder en este inicio del quinquenio. Dentro de las lecturas que algunos analistas en Panamá hacen, ustedes tienen, digamos, ese milagro de la naturaleza o ese regalo de la naturaleza que es el Canal de Panamá, que desde el año 2000 ustedes tienen la administración, que es, hablando de una manera muy clara, sería una vaca lechera. Es decir, ustedes lo único que tienen que hacer es sentarse a esperar a que vengan los barcos y cobrarle la tarifa. Eso daría una riqueza asegurada al país, y para algunos de los analistas
Cuando les hice esa pregunta, ¿por qué entonces no estábamos hablando de un país rico? Me dijeron, porque esos ingresos compensan los beneficios fiscales que le dan estos gobiernos de derecha en Panamá a las grandes empresas para que se beneficien de eso. Es decir, que con ese dinero del pueblo tapan los regalos que le hacen a los ricos. Exacto. El canal de Panamá es una fuente de pasión para el panameño, es nuestra identidad, es lo que hemos luchado por históricamente en contra, el símbolo de la lucha en contra del imperialismo de Estados Unidos fue la liberación del canal y estamos convencidos como pueblo de que esa lucha fracasó en el sentido de que los beneficios de esa lucha se fueron a la clase empresarial y a los países extranjeros y que no baja hacia la población. También estamos convencidos que tenemos una clase empresarial que no invierte en el país, que busca ser rentista, no produce otras cosas, no toma beneficio de la naturaleza para hacer centros turísticos y ciertamente busca de todas maneras eliminar un sentido de historia y de patria, así que ni siquiera un beneficio cultural del cual que podamos adquirir otros recursos se encuentra en el país. Eso es para nosotros como pueblo, pues el canal es importante porque es un símbolo importante, pero tampoco están haciendo el tipo de innovaciones que nosotros pensamos le daría al canal otros beneficios de servicios que se van en otras áreas y tampoco han desarrollado el canal seco, que son los trenes y las posibilidades de otro tipo de comunicación. La vista que emerge de la población es que la clase empresarial es muy estéril. No busca formas creativas de crear dinero, sino de apropiarse de lo que puedan conseguir por el tráfico de influencias y por las negociaciones fáciles. Y queremos un país mucho mejor que ese. Soñamos con un Panamá muy distinto al que nos están heredando. ¿Y por qué los candidatos o un solo candidato que de alguna forma se le podía decir que era de izquierda no logra más intención de voto? No lo logran porque hay un vínculo perdido entre lo que se dice intelectualmente y el trabajo de las masas. Vimos que unos grupos de jóvenes triunfaron y consiguieron 20 escaños en la Asamblea Nacional por primera vez porque estaban involucrados en las comunidades. A una izquierda que a partir del golpe de 1968 se desintegró y se fracturó, algunas partes de esa izquierda se alineó con las fuerzas militares y las otras partes de la izquierda, algunos se fueron del país y la renovación de ese proceso después de una invasión que ahora va a cumplir 35 años este año, deja a una izquierda muy debilitada y a muchos elementos de la izquierda no organizados alrededor de este grupo en particular que tomó la iniciativa de ser primero partido, después lanzarse como libre postulación. Como sabemos, y la visión de lo que es la izquierda es muy diversa. La gente piensa que un sindicato en particular o un grupo en particular representa a la izquierda panameña y no es así. La izquierda tiene su historia en el país y ha sido debilitada porque estamos en medio de un grupo eh, dominante que utiliza mucho el tráfico de influencias y el dominio económico para desbaratar las organizaciones. Estamos en el país que hace 35 años sufrió la invasión más grande que hizo Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, en donde uno de sus elementos principales fue otorgar al general Bernard Gant la posibilidad, el comando y control de la creación de nuestros centros políticos y nuestra visión educativa, nuestra visión política. Y eso fue la operación Promover Libertad, que esto organizó el gobierno de Guillermo Endara y por ende las políticas que ahora estamos viviendo. Y eso se organizó con la ayuda de elementos del Comando Sur que no tenían idea de lo que era Panamá
y que pusieron una visión extranjera a lo que sucede aquí. Una de las cosas que sucedió fue infiltrarse en los movimientos estudiantiles para desorganizarlos, hacerlo más difícil, y progresamos hacia una difamación del movimiento sindical y el movimiento popular como movimientos que no tienen importancia y que no van acorde a la tradición panameña de estar a la derecha. Y en ese sentido, esa difamación, como tú dices, o esa desacreditación de todo lo que sea la izquierda, el progresismo, etcétera, etcétera, que hablas del pasado, ¿sigue vigente hoy y para eso se utilizan los medios hegemónicos que están al servicio justamente de esa oligarquía y no del interés público? Claro, sigue muy vigente en este momento. Durante el gobierno de el señor Nito Cortizo se, debilitaron mucho las cooperativas, se estuvo en conflicto permanente y creo que todos los gobiernos desde la invasión han estado en conflicto permanente con los sindicatos. El código laboral de Panamá es todavía muy bueno, es considerado un elemento a discutir para debilitar, y la participación ciudadana es reprimida. La mayoría del tiempo la Asamblea Nacional en discusiones de temas importantes la vemos trancada y sellada y militarizada para que la población no pueda entrar. Ha habido situaciones en donde algunos miembros de la Asamblea han tenido que solicitar a la policía dejar entrar a personas para poder que el público participe en debates necesarios, en donde la participación de la población es no solamente necesaria, sino obligatoria, es nuestro derecho. Y durante el pasado estallido sobre el tema de la minera, en donde el pueblo panameño, por fin, después de muchos años, logró un nivel de conciencia ciudadana en torno a la necesidad de detener las minas de cobre, que no solamente nos roban muchos recursos, sino que están presentes de una forma ilegal, que surgió en unas manifestaciones callejeras grandísimas que no hemos visto desde hace muchos años. La respuesta del gobierno fue la represión. En las otras situaciones en donde también hemos tenido estallidos sociales, como fue en el año 2022, las empresas exigían al gobierno la represión y la apertura de las calles, sin importarles la manera en que se lograra y sin importarles que en algunas ocasiones hemos tenido muertos. Entonces, sí, hay un proceso que dice dos cosas. Primero, el pueblo puede elegir, pero no puede fiscalizar y no puede participar. Y segundo, se descalifica como innecesaria una posición ideológica y una posición participativa ciudadana desde las bases comunitarias y de la sociedad. Hablabas tú de esa mina canadiense que finalmente, justamente con el reclamo popular, se definitivamente quedó sepultado, entre comillas, ese tema. Sin embargo, ya se está hablando que el presidente electo, Mulino, estamos diciendo que ya pide a esa minera un diálogo directo sin arbitraje. No sé de dónde él sacó ese mandato, y va a tener que enfrentar a la comunidad una vez más, a la ciudadanía que ha dicho no a la minera. La mina no solamente se está llevando los recursos y dañando la naturaleza, sino que los contratos le dan una posición y control de territorio, de la capacidad de las personas de transitar. Les da una jurisdicción dentro de la jurisdicción nacional panameña que ataca nuestra soberanía. Y si el presidente Mulino se quiere una vez más enfrentar a ese tema, va a tener que enfrentar a la población sin duda. Y no lo digo yo como individuo, sino ya los grupos que participaron y los jóvenes que participaron en las marchas
anteriores están diciendo que están muy pendientes a ese tema, porque hay un proceso de arbitraje, porque no debemos de tener miedo al hecho de que nos puedan demandar o que nosotros nos demandemos. Simplemente hay ejemplos buenos de cierre de minas que no necesitan la apertura de las minas otra vez. Y sabemos que la mina se ha estado llevando recursos no procesados del país y que continúan haciendo eso sin ningún temor a lo que el gobierno hace, porque tienen al gobierno y a las empresas a su favor, pero el pueblo no lo han dominado todavía. Gilma, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gilma Gloria Camargo directamente desde Ciudad de Panamá sobre los resultados tras las elecciones electorales, elecciones presidenciales que ganó José Raúl Mulino. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gilma Gloria Camargo directamente desde Ciudad de Panamá sobre Panamá tras los resultados electorales que dieron como presidente electo a José Raúl Mulino. Dentro de los temas pendientes como prioridades, varios en la lista, estamos hablando de pandillas, corrupción, migración, comercio, el tema también de migración en la selva del Darién. ¿Cuál es la que tú piensas que es la más prioritaria que le está pidiendo el pueblo panameño al gobierno? Lo prioritario para el pueblo panameño es dinero para sus bolsillos y poder comer bien. Hay una desigualdad enorme en Panamá. El tema de la migración es un tema que interesa mucho a ciertas personas, pero aquí en la ciudad, por ejemplo, no se nota. El daño se hace en el Darién mismo, donde la población sufre el incremento de pasaje de las personas y después de ahí los ponen en autobuses que se van. ¿Qué es el problema de migración y cómo se resuelve esto? Este señor José Raúl Mulino tiene una gran experiencia en el área. Fue ministro de Seguridad, fue ministro de Gobierno, fue canciller, tiene una larga relación con los Estados Unidos y comienza a hablar ahora de una posibilidad de cerrar una selva, algo que es imposible, y después cambia y dice, no, lo que vamos a hacer es usar mecanismos tecnológicos y una relación con Colombia para mejorar la manera de poder deportar a estas personas para atrás. Lo único que no dice el señor Mulino es que va a hablar con los Estados Unidos acerca de qué produce estas migraciones. Nosotros sabemos como activistas de derechos humanos que la migración la producen las políticas injerencistas de Estados Unidos y una promoción de una visión del sueño americano en donde las personas son convencidas, ya sea por razones políticas o por bandas criminales, a que deben de inmigrar de una forma ilegal para llegar a los Estados Unidos donde la vida será mejor. Y la intención es afectar a los gobiernos de los países de donde están migrando. Y la otra intención es poder poner bases militares en las áreas en donde les interesa, como el área de Darién. Para los Estados Unidos, el área de Darién es importante de ser militarizada porque le da mucho más control del sur. Y en Panamá hemos dicho históricamente bases no. Volveremos a decir bases no, no queremos otra invasión. Estados Unidos tiene una deuda histórica con Panamá después de haber perdido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso que lo responsabiliza por la invasión a Panamá y que debe de pagar compensación. Y tiene una deuda histórica de Panamá de respetar nuestra soberanía en lo que vamos a insistir. Ninguna proyección tecnológica ni mil militares va a detener a un pueblo que tiene dentro de sus países una situación caótica
causada desde el extranjero. Y eso es donde esperamos que antes de tomar decisiones absurdas, el presidente Mulino se entere de que aquí hay experiencia, aquí tenemos conocimiento de lo que está pasando a nivel internacional y lo que está pasando a nivel nacional, y que esto no le va a ser fácil de actuar de la manera que actuaba cuando era ministro de Seguridad, ahora que es presidente. En cuanto a política exterior, ¿qué se puede esperar entonces de este presidente electo Mulino, tanto a nivel regional, es decir, directamente con sus vecinos de Centroamérica, a nivel continental en cuanto a la integración con el resto de los países latinoamericanos e incluso con su relación con Estados Unidos? Mira, está muy confusa y muy difícil la situación para él. Es una persona que siempre despreciaba a los que él llamaba ñangaras, y como insulta a los comunistas, ahora tiene a la persona que logró que lo eligieran dentro de la base de la Embajada de Nicaragua. Y en la Embajada de Nicaragua, él tendrá que tomar una decisión de si le da un salvoconducto al señor Martinelli, si toma una decisión de soltarlo para que vuelva al país y tenga otro juicio. No sabemos cómo va a manejar esa relación, que también tiene un fondo económico, porque se exporta desde Panamá un 20% de lo que Nicaragua importa. En lo regional, Panamá y sus movimientos sociales siempre hemos tenido una relación con los países del ALBA. Cuba vino a Panamá a ayudarnos durante la situación del COVID, y el tema de la desdolarización no se ha tocado para nada, el tema de la posición de Panamá ante el genocidio en Palestina, por ejemplo, no se ha tocado desde el nivel gubernamental. Es seguro que vamos a exigirle al gobierno de Panamá reconocer a Palestina. Es seguro que vamos a exigirle al gobierno de Panamá que facilite la implementación del caso a favor de la invasión, al caso Salas, que se dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018. Y desde la posición empresarial estamos seguros que van a apretar mucho más. Él personalmente ha dicho que quiere mejor relación con todos los países del mundo. Por ejemplo, aquí no tenemos una relación completa con Venezuela. No se reconoce a la Embajada de Venezuela desde el otro gobierno. Esperemos que este año sí, porque no hay una razón lógica por la cual Panamá y Venezuela no puedan tener relaciones completas. Con Cuba, aunque hay una embajada, aquí se les impone algunas de las sanciones que obliga el bloqueo de Estados Unidos, y tenemos que formalizar nuestras relaciones con Cuba para darle la libertad de trabajar sin bloqueo. El señor Mulino viene de la cruzada civilista que enfrentó al gobierno de Noriega, y esa es una organización que tenía muchas relaciones con la CIA y con el gobierno de los Estados Unidos. Me preocupó su facilidad de ir a encontrarse con la embajadora de Estados Unidos antes de decirle ni siquiera una palabra al pueblo panameño después de haber sido electo. Y creo que el pueblo panameño, aún en estas condiciones, le ha demostrado a la embajada de Estados Unidos en Panamá y al gobierno de Estados Unidos de que no estamos bajo su dominio. Podamos seguir esperando del pueblo panameño una posición antiimperialista, y podemos seguir esperando que el señor Mulino entienda que va a tener mucha negociación que hacer o va a tener que imponerse. Y para cualquiera de las dos posiciones creo que estamos preparados. Gilma Gloria Camargo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Saludos.